Bueno, muy bien. Como les decía, la media, la media es el valor que obtenemos de sumar todos los datos obtenidos por cada participante o cada dato que se ha suministrado, dividido la cantidad de datos totales, el n total de datos. Y esta es la fórmula tal vez más conocida de toda la estadística. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza a la media? Bueno, es la medición que está equidistante de todas las observaciones. Es decir, si a cada observación le restamos la media, la suma de eso me da cero. Quiere decir que la media está equidistante de todas las observaciones. Tiene esa propiedad de estar en el lugar más central de todas las puntuaciones. Ahora, ¿de dónde salió la media? ¿De dónde se les ocurrió crear este concepto? Bueno, la media proviene de la física y es el número de equilibrio de una masa, es decir, cómo equilibramos la masa de un objeto. Por ejemplo, si nosotros tenemos estas puntuaciones, 3, 6, 8 y 10, que son pesos que están distribuidos en esta regla, ¿cuál sería el lugar medio que distribuyera homogéneamente estas pesas? Bueno, 6,75 genera un equilibrio que haría que ni esta parte ni esta otra tendiera a caer hacia un lado y hacia el otro. Se distribuyen en equilibrio las masas de un lado y del otro lado de la media. Bueno, este concepto que viene de la física se utiliza en estadística para hacer el lugar que pone en equilibrio toda la fuerza de las diferentes observaciones y tiene un punto equidistante que si restamos esa media a cada observación y sumamos esas diferencias nos da cero. Bien, ¿qué características tiene la media? Bueno, la media solo puede hallarse en variables cuantitativas, quiere decir que de intervalo y de cociente o razón para arriba necesitamos de este tipo de variables, si no, no podemos sacar la media. Con escalas nominales o ordinales, media no podríamos obtener. Otra cosa, está muy influenciada por los valores extremos y puede ser poco representativa del conjunto cuando no tiende a ser la distribución normal. Estas son las dificultades de usar la media cuando es no paramétrica la distribución. No paramétrica es no gaussiana, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para, antes de implementar la estadística inferencial, es saber si nuestra distribución es normal. ¿Mm? Hay un, hay un test que se llama el de Kolmogorov-Smirnov, que me permite saber si la distribución de las observaciones es normal. Acá tenemos otro tipo de medición que son las medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Cuánto los datos se alejan de las medidas de tendencia central, de la media, de la mediana. Qué tan dispersos están los datos o qué tan comprimidos en torno, por ejemplo, a la media. Los datos, ¿están cercanos a una media de equilibrio o están muy dispersos como en este otro extremo? ¿Se entiende? Ahora, una medida muy simple que podemos sacar para tener una idea de la dispersión es el rango. El rango es muy sencillo, es simplemente restar los valores extremos. De todos los valores que tengo, tomo el más chico y el más grande, le resto el más grande al más chico, y puedo saber el intervalo de las medidas de esta muestra, por ejemplo. Hay una dispersión de un rango de 16 puntos, por ejemplo. La varianza es una medida de dispersión más potente, ya que es un promedio de las dispersiones. Es como utilizar el concepto de la media, pero ahora hacemos un equilibrio de masas de las dispersiones, no de los datos. Entonces, sacamos la media aritmética del cuadrado de las desviaciones,
¿Mm? ¿Qué es una desviación? Cada observación, cuánto se aleja de su media, pero ¿se acuerdan que esto nos daba cero? Si nosotros sumábamos todas las diferencias de las observaciones respecto a su media, me daba valor cero. Entonces un artilugio que se utiliza es elevar al cuadrado, por eso se dice que es la suma de los cuadrados. Elevamos cada una de estas diferencias al cuadrado y evitamos la suma cero. Y esto lo dividimos por la cantidad de observaciones. Ven que también es un promedio, pero de las dispersiones. ¿Mm? Bueno, esta es la fórmula general de la varianza y se escribe con un sigma al cuadrado, la varianza. Ahora, características de la varianza. Al igual que la media, también es sensible a las puntuaciones extremas. Es decir, si hay valores que son muy discordantes y distorsionan la distribución, esto me va a alterar la varianza, así como me altera la media. Si no se puede hallar la media, tampoco vamos a poder hallar la varianza, ya que solamente se puede hallar con variables cuantitativas. Por último, la varianza no se expresa en las mismas unidades de medida porque hemos elevado todo al cuadrado. Entonces, la varianza, por ejemplo, estamos moviéndonos con valores de 10, 20, 15 y la varianza es 140. Y no entendemos qué quiere decir 140, una desviación de 140 cuando nuestros valores están rondando entre 10 y 20. ¿Mm? Bueno, para que sea intuitivamente más fácil de interpretar la variación, hacemos el artilugio de estandarizar la varianza. Y se llama desviación estándar a sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces ya la varianza no se escribe como sigma al cuadrado, sino que el desvío estándar es un sigma solo pelado, porque el cuadrado ha pasado al otro lado como una raíz y me va a permitir volver a un valor más parecido a mi unidad de medida original, evitando la suma cero que me daba la suma de los desvíos. ¿Sí? Característica de desviación estándar, muy parecido. Se afecta también por las puntuaciones extremas, no la vamos a poder usar en muestras no paramétricas. Si no podemos hallar la media, tampoco la varianza y tampoco el desvío estándar. Y cuanto más pequeña sea la desviación, nos está diciendo que los datos están más concentrados. Es como el tipo más flaco que veíamos en la diapositiva, que quiere decir que las observaciones son muy parecidas a la media, se desvían poco de ella. Entonces la media es muy representativa de lo que le está ocurriendo al conjunto de los datos, cuanto más chiquitito es el desvío. Si el desvío estándar es muy grande, quiere decir que la media es poco representativa y que hay una gran dispersión, y eso puede significar ¿qué cosa? Que por ahí la mediana sea una mejor descripción que la media. ¿Mm? Muy bien. Descriptivos más utilizados. Acá tenemos algunos ejemplos de algunas salidas de datos donde podemos ver la media, la mediana y la moda. Fíjense que la dispersión de estos datos es muy pequeña. Fíjense cómo el dato más frecuente es 14, el dato que deja por debajo del 50% de la muestra es 14 y la media de los datos es 14,17. Bueno, cuando vemos esto, es un muy buen indicador de que la dispersión, de que la muestra tiene una distribución de tipo paramétrica. ¿Se entiende? Porque si se acuerdan la clase pasada, habíamos dicho que la curva de Gauss, una de las características que tiene es que la media, la moda y la mediana caían en el mismo centil. ¿Se acuerdan? Caían en la misma línea. Y acá vemos que en estos datos se han concentrado los tres. Y acá estamos viendo la varianza y el desvío estándar. En este caso la varianza no se nota
tan significativamente distinta al desvío estándar como ocurre en otras situaciones. Acá estamos viendo el rango de 7 puntos entre la puntuación menor y mayor, entre 12 y 19, que es el mínimo y el máximo, hay 7 puntos de distancia que nos está mostrando el rango. Bueno, y acá también está expresado en percentiles la frecuencia de aparición de estos diferentes datos de edad. Por último, estamos viendo las medidas de la forma de la distribución. Bien, como les decía, esta es una distribución de tipo gaussiana. Fíjense, la media, la moda y la mediana están alineadas. ¿Qué quiere decir? Que me queda la mitad de los datos de forma simétrica hacia arriba y hacia abajo. Esta distribución, en cambio, fíjense, a ver, acá Raquel pregunta, ¿cuál sería el límite para saber que la varianza es muy grande? ¿Contra qué la comparás? Muy buena pregunta. La varianza es difícil, como te mencioné recién, porque nos da un número muy poco intuitivo. En cambio, el desvío estándar baja a un nivel de medida más similar, por haber sacado la raíz cuadrada, al que teníamos antes, ¿sí? Y ahí uno puede ver, por ejemplo, si en realidad la pregunta que vos hacés es un poco a criterio personal. Uno puede tener una media de 15 y la dispersión es de 3 puntos, ¿sí? Y si lo comparamos con otra muestra donde tenemos 15 y un desvío de 6, yo sé que la primera muestra, los datos de esa media son más representativos que los del segundo grupo. Entonces, siempre es en relación a otro conjunto de datos que podemos decir que unos tienen una media más representativa y otros tienen una media menos representativa. Pero puede ser importante saber que las varianzas son similares porque cuando yo hago una prueba de hipótesis, uno de mis presupuestos es que los dos grupos son similares para su comparación. Si yo no tengo grupos similares para su comparación, la prueba de hipótesis puede no funcionar. Similares no quiere decir que tengan la misma media, pero tienen que tener la misma dispersión para que yo pueda hacer una prueba de hipótesis. Si un grupo tiene una dispersión muy grande y el otro una muy pequeña, la media de un grupo no es tan representativa como la media del otro, por lo cual no voy a poder usar una prueba paramétrica, una prueba de hipótesis paramétrica para comparar los datos. Voy a tener que usar pruebas de hipótesis no paramétricas. Ahí sí que me es importante saber que los dos grupos son bastante equivalentes en cuanto a su desviación. Leandro me pregunta, además de la cuestión de la forma de la distribución, ¿las pruebas no paramétricas se utilizan para muestras con pocos datos? Sí, también Leandro, como vos decís, lo que pasa es que cuando hay pocos datos es como tirar pocas veces la moneda. Es difícil que te dé 50 y 50. Entonces, también es difícil con pocos datos, porque te acordate que la distribución gaussiana o normal depende de la ley de los grandes números. Entonces, si vos no tenés grandes números, es muy difícil que la distribución sea gaussiana, por lo cual se tiende a estimar que si tenés pocos datos, no va a ser gaussiana y va a ser no paramétrico los estadísticos que utilices. Perfecto, Leandro. En general, cuando tenemos pocos datos, sí o sí se utiliza estadísticos no paramétricos, aunque tus variables sean cuantitativas. Muy buena observación. Acá tenemos otra distribución, donde miren lo que ocurrió. La media y la mediana han quedado en el medio,
como en una distribución gaussiana, pero me aparecen dos modas. ¿Cómo se llamará esto? Bimodal, ¿sí? Una distribución bimodal. Una distribución que tiene dos modas. Una moda en el límite superior y otra en el límite inferior. ¿Cómo se llamará una distribución donde todos los valores, o todos los participantes tienen la misma frecuencia? Todos los valores de mi distribución tienen la misma frecuencia de ocurrencia. Todos ocurren con la misma frecuencia. Acuérdense que lo que estamos viendo acá no está dibujado, pero es el X, este es el eje de las X y este es el eje de las Y's. En la ordenada estaríamos viendo la frecuencia, y acá vemos los datos más frecuentes y acá los menos frecuentes. ¿Qué veo acá? Todos los datos tienen la misma frecuencia. Miren esta distribución. Esta distribución lo que tiene es que la media queda por encima de la mediana y de la moda. Cuando esto ocurre, se llama el análisis de la kurtosis. No sé si ustedes hablaron esto. ¿Cómo se llama la C? ¿Cómo se llama la C? Ahora yo les estoy preguntando a ustedes, porque ahora tocó el botón y aparecen los nombres. Quería saber si ustedes se acuerdan de estas cosas. Y esto también me lo indica la kurtosis, que me indica primero que la distribución no es normal. ¿Se entiende? Por eso no están alineados los tres ejes. Posiblemente este tipo de distribución me está indicando que se aleja tanto de la distribución normal que tenga que usar estadística no paramétrica. Y esta otra es al revés. La media me queda por debajo, en los valores más bajos, respecto a la mediana y la moda. Y tiene esta inclinación. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Acá, como preguntó Romina, ¿qué nombre tienen estas distribuciones? ¿Qué es el análisis de la kurtosis? Perdón, ¿la kurtosis la trabajaron en estadística? Son estadísticos que se utilizan para ver las distribuciones y me permiten ver si están más concentradas hacia la izquierda los datos, se llama positiva la distribución, o más concentrados hacia la derecha, se dice negativa la distribución. Fíjense los nombres, por ahí los recuerdan. Distribución gaussiana normal, la bimodal, la distribución rectangular, cuando es una constante la frecuencia de todos los valores, ¿se entiende? Cuando es asimétrica positiva, la kurtosis, o es asimétrica negativa porque va hacia la derecha. Bien. Ahí vamos a parar